Había algunas serpientes que disfrutaban de ambientes húmedos. Yakushi Kabuto no era uno de ellos. Fue increíblemente afortunado de estar estacionado en Hainokuni, un país cubierto de bosques secos. Era mucho mejor que trabajar en un país como el de los arrozales, donde se cultivaban campos sobre campos de arroz. Había muchos caminos para evitarlos, por supuesto, pero eso no hacía que el país simpatizara en absoluto. No, prefería que las cosas fueran agradables, secas y preferiblemente un poco cálidas. Sin embargo, estaba feliz de prescindir del calor y resistir el frío mientras estuviera seco. No había nada como trabajar en experimentos médicos delicados y que las notas se humedecieran a la mitad. Naturalmente, las bases de Orochimaru siempre se mantuvieron secas, aunque frías, lo que las mantuvo perfectas para lo que se hacía dentro, pero Kabuto, siendo un espía, no era tan aficionado a los túneles estrechos. Claro, daban una sensación de seguridad en algunos casos, pero Kabuto se había entrenado para esconderse a plena vista y eso podía ser más peligroso que cualquier cosa que pudiera amenazar una de las muchas estructuras en las que residía el sonido oculto shinobi. El espacio abierto significaba que no había paredes ni obstáculos, significaba una cantidad infinita de posibles rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Y eso, desafortunadamente, significaba que le gustaba pasar su tiempo libre fuera de sus bases ocultas. Lugares como Mizu-no-Kuni o Yuki-no-Kuni eran simplemente demasiado húmedos para que él pudiera disfrutar, lo que lo llevaría a la frustración y una mayor tasa de fracasos mientras se disponía a hacer el trabajo de su amo. ¿Amante? Ahora podría agregar Nami-no-Kuni a esa lista. Sus ojos vagaron con disgusto por los alrededores, el sonido de los pasos resonando detrás de él mientras una pequeña fuerza de Otoshinobi marchaba hacia el país recientemente adquirido del ahijado de Orochimaru. Ahijado, ahora había una sorpresa. Nunca habría adivinado que Orochimaru era un padrino y mucho menos uno que el desafortunado niño veía en buenos términos. Por otra parte, ese niño acaba de apoderarse de un país. Probablemente eran más adecuados el uno para el otro de lo que él se sentía cómodo. Un Orochimaru incluso él admitiría que no era el mejor para el mundo, pero dos era un pensamiento horrible, uno que lo tenía tentado a orar a cualquiera que pudiera responder con la esperanza de que no sucediera. Tener un ahijado que lo apoyara a ella. Trató de no pensar en eso, ciertamente no lo hacía sentir bien acerca de la situación, pero era mejor que dos de ellos. La brillantez de Orochimaru era inigualable, no lo malinterpretes, pero el mundo apenas podía con ella, él, sola. Kabuto era bastante aficionado al mundo. Después de todo, él vivía aquí. Esperemos que por mucho, mucho más tiempo. Afortunadamente, no había similitudes entre los dos de las que él fuera consciente, además de haber tomado el control de un país, por lo que, con un poco de suerte, este Naruto era simplemente un ahijado amoroso que quería ayudar a su madrina. Kabuto tuvo que preguntarse si el chico sabía que actualmente tenía una segunda madrina. Orochimaru había mencionado algo sobre Tsunade en un momento al hablar de él o si todo esto lo sorprendería. Por supuesto, como se dijo recientemente, se había apoderado de un país. Así que tal vez no demasiado impactante. La idea de sus posibles reacciones, sin embargo, al menos le dio al espía algo para distraerse de la horrible humedad que lo rodeaba. Mientras una espesa niebla blanca se arremolinaba sobre el camino ante él y bailaba en zarcillos entre los árboles a ambos lados de él, una vez más maldijo el hecho de que había sido elegido para esta tarea. No podía pensar en una sola razón por la que el trabajo no podría haber sido asignado a uno, o a todos, de los cuatro del sonido o incluso a Guren, que era casi igual a él en rango. Ella realmente debería haber sido la que estaba aquí ahora mismo, en realidad. Tenían más o menos la misma habilidad, aproximadamente el mismo rango, y la única diferencia real era que se suponía que él estaba manteniendo su cobertura en Konohagakure no Sato en este momento. No es como si tuviera una pequeña posición que le permitiera escabullirse fácilmente, se había convertido en uno de los mejores médicos y era el hijo del director del hospital. La gente se dio cuenta cuando se fue y no pasaría mucho tiempo hasta que surgieran sospechas. Después de todo, ¿por qué el médico necesitaba abandonar el país tan repentinamente? Irse había resultado bastante difícil considerando la carga de trabajo constante del hospital con poco personal, pero una vez que regresara, comenzarían las preguntas y no tendría otra oportunidad de escapar del hospital por muchos, muchos meses más. Su red iba a sufrir por esto, estaba seguro. Dudaba que a Orochimaru le importara mucho, sin embargo, al invocador de serpientes probablemente le importaba más el lanzamiento del cristal de Guren que la red de espionaje de Kabuto.
Teniendo en cuenta que los planes anteriores para invadir Konoha habían sido descartados por temor a que pudiera molestar al ahijado de Orochimaru, probablemente tenía razón. No le sorprendería si la única razón por la que ella no le había pedido que lo bajara era porque podría usarse para cuidar a su ahijado y le daría acceso a las actualizaciones de su bienestar. El hecho de que ella se preocupara por eso era mucho más difícil de entender que su reciente cambio de género. O eso implicaba que se convirtió en hombre. ¿Su cambio de género cuando Orochimaru ahora era mujer? No era lo suficientemente importante como para que él se preocupara. Mientras no tuviera que empezar a llamarla amante, estaría bien. Con todas sus mazmorras y su tendencia a torturar a los cautivos cuando estaba frustrada, sexualmente y de otra manera, la perspectiva de llamarla así era claramente desagradable para el asistente de laboratorio más calificado de las naciones elementales. Orochimaru-sama debería hacerlo lo suficientemente bien. Gracias a los dioses que podía llamarlos así sin importar el género. A menos que decidiera cambiar su nombre, por supuesto. El pensamiento envió un escalofrío por su espalda. Como si las cosas no fueran lo suficientemente raras. Sacudiendo el pensamiento de su cabeza, redirigió su atención al puente que se aproximaba y a los guardias que estaban de pie frente a él. Tragó saliva con nerviosismo cuando las caras gruñonas de los lobos se volvieron más definidas y su mano rozó suavemente la carta que guardaba en su blusa. Se rumoreaba que Momochi Zabuza había sido empleado por la última persona en gobernar Wave y aunque nadie sabía con certeza lo que había sucedido, siempre había sido el lema de Kabuto como espía estar a salvo en lugar de lamentar. Y que si era solo un grupo grande que había logrado ahuyentar a Zabuza con números absolutos y no era más fuerte que los bandidos individualmente, era mucho menos arriesgado ser respetuoso con ellos que arriesgarse a enojar a un grupo en el que cada miembro era más fuerte que el ninja desaparecido de rango A. Si él no hubiera estado representando a Orochimaru y no hubiera declarado explícitamente a la mujer, dioses que todavía era extraño, que la misión no podía fallar en absoluto, a menos que ella se separara de su ahijado y descargara su disgusto con él personalmente, él podría haber considerado cambiar su actitud tan pronto como se enteró de la verdadera fuerza de sus aliados. Eso también era extraño, en realidad ahora tenían aliados. Claro, habían tenido alianzas antes, pero la mayoría de las veces era solo para que Orochimaru pudiera volverse contra ellos o usarlos de alguna manera para promover sus propios objetivos. Pero tener aliados reales con los que se esperaba que cooperaran y en la mayoría de los casos se sometieran, eso era simplemente inaudito. Por supuesto, eso también lo hizo interesante y Kabuto, odiaba aburrirse. Un pequeño cambio era bienvenido, mucho más bienvenido que su entorno actual. Ese fue un cambio del que podría haber prescindido. Solo estaba consciente a medias, soñando con el hermoso clima que habían tenido en Konoha, cuando llegaron al único puente de Nami no Kuni. Deteniéndose a una distancia respetable de los guardias, volvió a concentrarse en su entorno y se aseguró de mantener sus manos fácilmente visibles mientras los guardias con cara de lobo se acercaban a su grupo. Había visto un destello ocasional de porcelana blanca a través de los árboles circundantes a medida que se acercaban, sin duda los guardias los vigilaban, por lo que no se sorprendió cuando los vio salir detrás de su grupo por el rabillo del ojo. Si nada más, al menos este grupo parecía profesional, un cambio agradable de los bandidos y señores de la guerra habituales con los que tenía que lidiar para Orochimaru en ocasiones, y tan competente como el Anbu de Konoha, el único shinobi dentro de Konoha que realmente merecía llamarse así. Tenía un gran respeto por ese grupo, incluso si aún no lo habían encontrado. Después de todo, había sido un agente durmiente y un espía desde una edad ridículamente joven. Demonios, la mayoría ni siquiera se dio cuenta de que había sido encontrado fuera de Konoha y adoptado por un médico de Konoha. La brillantez de Orochimaru realmente no conocía límites. En nombre de Tsukiyomi, identifíquense. ¿Tsukiyomi? ¿O el ahijado de Orochimaru no estaba en la cima o había puesto su nuevo país bajo el mando de otro? Bueno, también podría haber mantenido su identidad en secreto, lo cual, como espía, Kabuto tenía que respetar. En realidad, pensándolo bien, si ese fuera el caso, los dos podrían ser más similares de lo que hubiera pensado previamente. Ambos eran de Konoha y mantuvieron su verdadera naturaleza oculta a todos mientras trataban con el infame traidor de rango S Orochimaru de Sannin. Había pocos otros, si es que había alguno, que pudieran reclamar lo mismo. Sin embargo, el chico lo había vencido, Kabuto nunca había tomado el control de un país. Sin embargo, no parecía una mala idea, tal vez lo intentaría uno de estos días.
Soy Yakushi Kabuto, estoy aquí a las órdenes de Orochimaru y traigo conmigo a Shinobi de Otogakure no Sato para comenzar a organizar un puesto avanzado. Base oculta simplemente no parecía ser el término para usar en esta situación. Tenía un sintiendo que podrían no apreciarlo como nos invitó el ahijado de Orochimaru, Naruto. ¿Y tienes pruebas de esta afirmación? Incluso mientras hablaba, los lobos parecían estar preparándose para atacar. Sin duda, el uso del nombre de Naruto los tenía nerviosos. Si alguno usaba falsamente su nombre, era obvio que no viviría para arrepentirse. Solo una carta para Orochimaru-sama del joven como gruñidos reales, surgieron de algunas de las máscaras al pensar que su dirección podría ser degradante para el chico. Rápidamente la agregó Maestro Naruto, tal como fue entregado por un niño de convocado en su calidad de sumo sacerdote de la serpiente dorada. El que lo había estado interrogando parecía confundido por algunos de los detalles proporcionados, evidentemente no sabía todo sobre el ahijado de Orochimaru, pero no necesariamente parecían sorprendidos de que fuera más grande de lo que creían. Kabuto quedó impresionado por la devoción obvia, incluso Orochimaru no podía inspirar una lealtad como esta en nadie más que en el moribundo Kaguya. Sin embargo, para ser justos, Orochimaru prefería gobernar con miedo y ciertamente le convenía. Muéstrame la carta. El lobo finalmente decidió, extendiendo su mano expectante. Lentamente, casi dolorosamente, Kabuto deslizó una mano en su blusa y agarró la carta. Orochimaru solo lo había entregado a regañadientes para este propósito y sabía que perdería su vida si llegaba a sufrir algún daño, ya que ella lo atesoraba inmensamente. Su evidente obsesión era solo otra cosa extraña sobre ella que él no podía entender. Haciendo una demostración obvia de girar el pergamino de esta manera y para mostrar que no había nada oculto en él, se acercó lentamente y lo colocó en la mano que esperaba antes de retroceder un paso y medio. La nota era breve, se le había permitido leerla él mismo, por lo que el hombre tardó solo un segundo en que sus ojos se movieran sobre ella. A pesar de esto, Kabuto podía sentir el ceño fruncido que tiraba de los labios escondidos detrás de su máscara. Veo. Le entregó la carta a Kabuto, quien ansiosamente, aunque todavía con mucha cautela, la recuperó y la devolvió a la seguridad de su parte superior. Si bien eso parece ser de la mano de Tsukiyomi, tendré que confirmarlo con el comandante en su ausencia. Bueno, eso confirmó la teoría del nombre. La ausencia, sin embargo, fue un poco preocupante. Orochimaru planeaba llegar dentro de unos días para encontrarse con su ahijado, iba a estar terriblemente decepcionada. Tendría que acordarse de enviar un mensaje de su ausencia y el nombre que usaba mientras estaba entre los lobos pronto con la esperanza de aplacar su ira antes de que tuviera la oportunidad de desquitarse con uno de sus subordinados, a saber, él. Por supuesto. Orochimaru-sama dejó muy claro que Waifu pertenece a los lobos y que debíamos respetarte hasta que llegaran. ¿Orochimaru viene aquí? Había una incomodidad notable, que era de esperar. No había muchos shinobi de rango S y solo uno era una amenaza sustancial. Ese había sido el plan, pero mencionaste que Naer, Tsukiyomi-sama no estaba presente en este momento. Orochimaru-sama estaba bastante decidido a conocer a su ahijado y, dado que él no está disponible, creo que la reunión se pospondrá. Muy bien, el comandante será notificado de esto para que Tsukiyomi-sama pueda estar informado. Hasta entonces, sin embargo, tendré que pedirte que te quedes aquí para que podamos solucionar todo. Espero que esto no sea un problema. Al lobo obviamente no le importaba, pero al menos estaba siguiendo las sutilezas adecuadas. Eso era algo, al menos. Para nada, por favor, tómate tu tiempo. Estaremos aquí. No, preferiría que no se tomaran su tiempo, pero si uno de los lobos susurrara que había sido grosero durante la inevitable visita de Orochimaru, aunque pronto sería pospuesta, entonces no estaría mudando de piel. Lo estarían arrancando de su carne. Por el tono del lobo, el hombre estaba divertido, sin duda luciendo una gran sonrisa, y el subir y bajar de los hombros de algunos de sus compañeros significaba que no era el único. Oh, no te preocupes, planeamos hacerlo. Kabuto apenas logró evitar soltar un suspiro de derrota. Este iba a ser un día largo. Maldito seas tú y tu linaje, Guren, quiero volver a Konoha. ¿Entiendes tus órdenes? 3 respuestas simultáneas de Jai resonaron desde la habitación a oscuras, 6 ojos mirándolo fijamente. Esto no era propio de él, estaba pisando un territorio nuevo, un territorio prohibido, y un paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Pero había que hacerlo, tenía que saber qué tramaba el chico. Recuerda, si te descubren, su ira será sobre nosotros,
Si ella descubre qué es lo que te he enviado a hacer, su ira será sobre nosotros, y si fallas, no te apoyaremos. En el momento en que salgas de esta habitación hasta el momento en que informen sobre el éxito, los consideraremos traidores al clan y, si Konoha descubre su ausencia, serán marcados y perseguidos como ninjas desaparecidos. Su hija había hecho bien en hacerse amiga de la heredera, las noticias que ella trajo de su misión nunca le habrían llegado de otra manera y él no habría sido consciente de sus acciones. No era de la clara opinión de que dichas acciones fueran malas, pero sin duda eran una posible amenaza que debía investigarse. El hecho de que él y sus parientes tuvieran una historia con el grupo solo lo hacía mucho más importante. Afirmó haber terminado con su clan, terminó de exponer su punto y abandonó su proyecto para evitar un conflicto inútil cuando alguien más comenzó a entrometerse en sus asuntos. Sin embargo, tenía lo que quería, había completado lo que originalmente se había propuesto hacer y todo lo demás era simplemente una bonificación. Pero eso no significaba que todavía no pudieran ser derribados por su mano, intencionadamente o no. Como él tenía poco o ningún interés en el clan, era tan probable que los atraparan como daños colaterales como que él los atacara. Ya no tenía más uso de ellos, ¿qué importaba si eran borrados de la tierra? Estaban bajo la protección y el control de otro clan y si ese clan no podía proporcionar la protección adecuada, no era de su incumbencia. No por primera vez, maldijo a la mujer que había logrado robarle su clan solo porque los demás tenían miedo de las posibles repercusiones políticas de ir en contra del antiguo clan. Tenía que admitir que su idea de pedir consejo a la corte de bomberos imperial estaba bien interpretada y muy bien ejecutada. Nadie podía estar seguro de a quién le había preguntado y aunque Inoichi estaba bastante segura de que simplemente se había puesto en contacto con un solo miembro de la corte, los otros clanes estaban comprensiblemente cautelosos de que el asunto pudo haber sido investigado y apoyado por la corte en su conjunto o al menos una buena parte de ella. Ir en contra de ese tipo de poder era una tontería y por eso la habían apoyado, viejos aliados que le daban la espalda para salvar su propio pellejo. No es que le hiciera ningún bien al final. La única razón por la que lo hizo fue una decisión débil y mal planificada, o tal vez simplemente mal decidida, porque estaba lo suficientemente bien planificada y le había dado exactamente lo que pretendía obtener y, sin embargo, obtenerlo no la ayudó a lograr sus otras metas, sirviendo solo para alejar aún más al hijo que había estado esperando a traer de regreso. Hasta cierto punto, lo sentía por la mujer. Haría todo lo posible por su hija, incluso si todo este lío pudiera atribuirse a ella, aunque el niño tenía parte de la culpa por sus acciones provocadas o no, y ella lo demostró en sus intentos por recuperar a su hijo. El principal problema era que estaba tan concentrada en ejecutar los planes que había dejado de intentar averiguar qué era lo que él realmente quería. No estaba seguro de si el chico tenía algo que deseaba que la mujer pudiera darle. Demonios, según el amigo de su hija, los lobos, que sabía que le respondían al niño, recientemente habían tomado el control de un país. Un puto país. A menos que ella estuviera planeando regalarle un ejército de esclavos, lo que en realidad parecía bastante probable, u otro país, probablemente él no necesitaba ayuda en ese departamento, parecía bastante capaz, entonces no podía imaginar que podría ganarse el cariño del chico Su. Y realmente, los sobornos no eran la mejor manera de hacer esto, de todos modos. Si quería mejorar las cosas, tendría que hablar con el chico y, aunque él ciertamente lo ponía difícil para ella, o en realidad, solo para la gente en general, él era bastante reservado, no la estaba evitando activamente. Por lo que él había oído, ella también sabía dónde vivía. Incluso con él actualmente tomando unas vacaciones, que no muchos genin tuvieron la oportunidad debido a su equipo y la baja paga de las misiones que hicieron, eventualmente regresaría. Todo lo que realmente necesitaba hacer era quedarse en su casa y no era como si pasara mucho tiempo en la suya de todos modos. Su tiempo se consumía casi por completo en la gestión de dos clanes y solo regresaba a su casa para ducharse rápidamente y dormir unas pocas horas. En realidad, podría ser bueno para ella comenzar a hacerlo en su casa para poder sentirse más cerca y, si él tenía mucha suerte, ella se calmaría y dejaría de hacer su propio trabajo más difícil. Ella podría estar a cargo de su clan, pero él seguía siendo el jefe del clan y tenía que mantener todo funcionando sin problemas mientras ella observaba desde el fondo, cerniéndose sobre su hombro y analizando cada pequeño detalle. Fue absolutamente agotador. Pero al menos consiguió el extremo corto del palo. Después de que ella terminó con los asuntos de su clan, él terminó, todavía tenía que repasar las cosas para el clan Uzumaki.
Se lo merece por arruinar los planes del niño. Si hubieran pasado por el Yamanaka, estarían de pie nuevamente y manejados únicamente por él. Haría todo lo posible para asegurarse de que sus acciones no interfirieran con el chico, y cuando pudiera, apoyarlo, ya cambio estaba seguro de que su clan estaría protegido por los lobos que los habían derribado. Después de todo, un clan era un recurso terriblemente útil dentro de una aldea oculta, especialmente cuando intentas mantener oculta una organización. En ese sentido, realmente debería estar atento para descubrir a quién le habían clavado los colmillos los lobos. El niño tenía planes para su clan, pero parecía imperturbable cuando se cortaron y eso solo podía significar que no tuvo problemas para adaptarse. Uno de los clanes estaba trabajando con los lobos, como debería haber sido el de ellos, y debería hacer todo lo posible para ganar su favor. Si tenía mucha suerte, incluso podría convencerla de que se aliara oficialmente con ellos. Ahora, ¿no sería esa una pequeña conexión interesante entre todos ellos? Demonios, si él le contaba sus planes, en realidad podría convencerla de que era una buena manera de comenzar a conectarse con su hijo. No era la relación que ella quería con él, pero sería un comienzo, algo que aún no lograba manejar. Realmente tendría que tomarse un tiempo y decidir si valía la pena mostrar su mano y los planes que tenía de aliarse en secreto con quien quiera que actuara en nombre de los lobos aquí en Konoha. Tal vez podría hablar primero con sus hijas, ver qué decidían. Era casi cómico como, con la ausencia de sus dos mejores amigos, los jefes de dos clanes que habían sido durante mucho tiempo aliados del suyo antes de que lo abandonaran, ahora buscaba el consejo de dos niñas de 12 años que acababan de convertirse en genin. Desafortunadamente, ellos conocían mejor al chico y fueron algunos de los únicos en saber lo que estaba pasando con los lobos, mientras que el resto del pueblo permanecía felizmente ignorante, al menos por ahora. Sin embargo, era mejor que nadie, necesitaba poder compartir ideas con alguien y a su esposa nunca le había importado mucho la politiquería mientras pudiera cuidar sus amados jardines. Muchas veces deseó poder simplemente dejar de ser el jefe del clan y simplemente unirse a ella. Realmente no podía esperar hasta jubilarse, solo esperaba que él, su familia y su clan duraran lo suficiente como para hacerlo. A menos que tengas éxito y logremos recuperar nuestra libertad, el clan nunca sabrá lo que estás a punto de hacer por ellos. Sus ojos se volvieron para mirar a los tres delante de él. El niño y sus lobos lo habían sorprendido sin posibilidad de defender a su clan, pero no iba a quedarse sentado mientras otros jugadores los destrozaban en el juego. No estarían estacionarios, fluirían como el agua, como el pensamiento, y se posicionarían para capear esta tormenta. Puede que no sea el mejor en esto, pero no era tonto, necesitaba lo que había que hacer y lo lejos que tendría que llegar por su clan. Porque si no estaba dispuesto a arriesgar su clan, probablemente no tendría uno para cuando todo se hubiera asentado. Pero aún así, sepa ahora que todos ustedes son héroes y yo, si nadie más, recordaré lo que estaban dispuestos a hacer, dispuestos a sacrificarse por el bien de su familia. Cerrando los ojos, respiró hondo antes de abrirlos una vez más, dando la orden final que pondría las cosas en movimiento irrevocablemente. Por el bien del clan y con la velocidad de los espíritus más rápidos, ve. Hola Inoichi-sama. 3 sombras desaparecieron de la habitación, dejando sola a Yamanaka Inoichi. 3 espías se habían ido a toda velocidad en una misión para su clan. 3 shinobi, en lo que respecta a la aldea, se habían convertido en traidores. 3 hombres estaban a punto de arriesgar sus vidas para colarse en un país gobernado por lobos. Solo podía rezar para que todos llegaran a salvo a casa. Pero los Wolves no eran conocidos por su misericordia. Le tomó un esfuerzo monumental mantener su rostro en una agradable media sonrisa mientras seguía al lobo que guiaba a su grupo. 4 horas, 4 jodidas horas que habían tenido que esperar. Habrían podido aclarar todo en cuestión de minutos y, sin embargo, tuvieron que permanecer en el aire terriblemente húmedo de Nami no Kuni durante horas. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que los lobos que se habían ido como guardias habían estado riéndose la mayor parte del tiempo, disfrutando obviamente de su incomodidad. Bastardos sádicos. No es que fuera demasiado inesperado, el sadismo, eso es, del grupo controlado por el ahijado de Orochimaru. Era solo otra similitud entre los dos. A pesar de la familiaridad, o quizás debido a ella, no era reconfortante en lo más mínimo. Por supuesto, no podía permitir que sus más amables anfitriones, y lo decía de la manera más sarcástica, supieran lo que estaba pensando sobre ellos y su hospitalidad. Orochimaru estaría muy disgustado al oír hablar de eso.
Como sabían todos los que seguían a las mujeres, su disgusto tendía a traducirse en tu disgusto. Tenía la más horrible tendencia a descargar su ira en sus subordinados hasta que se calmaba, estaba demasiado cansada para continuar o se había quedado sin personas a las que infligir dolor. Podía, por desgracia, hablar de ello con íntima experiencia. En estos días tenía la costumbre de enviar a otras almas desafortunadas con sus informes, por si acaso. Porque incluso si su informe fuera positivo, su estado de ánimo podría ser todo lo contrario, algo especialmente cierto cuando cambió de cuerpo por primera vez. El puro contraste entre las hormonas de los dos cuerpos ciertamente la había golpeado fuerte y les llevó algunas semanas a sentarse adecuadamente. Sin embargo, ciertamente había sido una semana interesante, muchas promociones, para llenar los espacios recién vacíos, algunas campañas de reclutamiento, y estaba bastante seguro de que la recordaba organizando una fiesta de cumpleaños para uno de los prisioneros. Pensar en ese extraño suceso fue suficiente para que su rostro se relajara un poco, una pequeña y divertida sonrisa adornaba sus labios de forma natural. Las cosas rara vez eran aburridas en las bases de Orochimaru, incluso si eso podría considerarse algo malo en la mayoría de los casos. Su mente se distrajo lo suficiente de sus sentimientos por los lobos, ¿acaso no sabían la importancia de las primeras impresiones? Y prestó un poco más de atención al mundo que los rodeaba. El puente de hormigón por el que caminaron se elevaba en el medio y permitía una buena vista del pueblo no muy lejos. Dudaba que realmente lo atravesaran, al menos no directamente, pero no era demasiado grande como para que no pudiera ver la mayor parte. La mayor parte de lo que había allí, probablemente debería enmendarlo, ya que varios proyectos de construcción parecían estar en marcha para aumentar el tamaño de la ciudad bastante modesta. Por otra parte, esto era modesto solo si se consideraban otros pueblos del mundo. Teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba este lugar un mes antes bajo el gobierno de Gato, el estado de crecimiento era increíble. Brillantes luces de neón colgaban orgullosamente afuera del más exitoso de los negocios y todos los edificios parecían tener iluminación eléctrica. Multitudes de personas se ocupaban de sus asuntos con un aire inconfundiblemente alegre a pesar del pequeño tamaño de la ciudad y el estado en el que se encontraba recientemente. Bancos de niebla se derramaban suavemente desde los callejones que conducen a las afueras de la ciudad propiamente dicha y fluían hacia las calles recién pavimentadas para morder juguetonamente los talones de los transeúntes mientras bailaba. Eso era nuevo y poco común. Calles pavimentadas. En la mayoría de los casos, esto solo se hizo dentro de recintos como los de los clanes de los palacios de los señores. Que un pueblo entero tuviera tales pasarelas fue increíble, y además en tan poco tiempo. El pequeño tamaño indudablemente ayudó, pero incluso Konoha no se molestó en pavimentar las calles, prefiriendo dejarlas de tierra para evitar el costo y el mantenimiento asociado con tales caminos, y era uno de los pueblos económicamente más poderosos que había. Sin embargo, hubo algunos ubicados en los primeros días de la aldea, pero esa área más antigua había evolucionado para convertirse en el propio distrito de luz roja de Konoha. Con eso en mente, pudo ver el parecido. Si bien la mayoría de las tiendas parecían de buena reputación y no vio personajes sombríos en las calles, probablemente debido a los lobos, tenía la misma sensación. Tenía que admitir que, a pesar de su odio por el medio ambiente, se encontraba en el pueblo que parecía bastante atractivo. Los pueblos más grandes trataron de aferrarse a la tradición tanto como fuera posible a pesar de los cambios y su propio crecimiento y la mayoría de los países pequeños simplemente no podían permitirse el lujo de avanzar. Esta, sin embargo, era una situación completamente diferente. El pueblo era pequeño y bastante joven, pero también era rico, incluso si no se había recuperado. La cantidad de riqueza que se había distribuido desde las tiendas de Gato había hecho que el pueblo prosperara y esto es lo que parecía, un pueblo, duda pronto una ciudad, que no se preocupaba por su procedencia sino hacia dónde se dirigía. El pasado estaba hecho, los cimientos, y ahora era el momento de construir sobre ellos. Kabuto lo aprobó mucho.